a los pies de Nuestra Señora. Muy buenos días, queridos televidentes. Nuevamente, como todos los sábados, quiero darle la más cordial bienvenida a el programa A los pies de Nuestra Señora. El programa de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe junto al canal local, Canal 3 TV Guadalupe. Vamos a comenzar este momento de la mañana dándole gracias a Dios. Vamos a comenzar esta mañana diciéndole a nuestro Padre Celestial gracias porque nos permite un nuevo día. Gracias porque nos regala un nuevo amanecer. Gracias por las familias. Gracias por los televidentes. Gracias porque nos permiten llegar hasta cada uno de sus hogares, llevando este mensaje del Evangelio, este mensaje de la palabra. Yo los invito para que iniciemos alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Todos los días nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Todos los días tenemos que bendecirlo, porque si nos ponemos a mirar nuestra vida, es más lo que tenemos que agradecer que lo que tenemos que pedirle al Señor. Es más, el Señor sabe lo que necesitamos. Por eso vamos a darle gracias a Dios a través de la oración. Comuniquémonos personalmente con nuestro Padre Celestial a través de esta oración. Señor Jesús, en este día quiero darte gracias por darme la oportunidad de poder hoy hablar en tu nombre. Gracias, Señor, por las maravillas que haces en nuestras vidas. Gracias por derramar bendiciones en nuestras vidas. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi familia. Gracias por este grupo de permanecer que tenemos, que cada día estamos abriéndole el corazón para escuchar tu palabra, Señor. Y gracias por la naturaleza, gracias por el día, por la noche, por todas las maravillas y bendiciones que haces en nosotros, Señor. Y gracias también por estar vivo y resucitado con nosotros por medio de la Eucaristía. Gracias, Señor, por este milagro que hiciste, que no nos dejaste y quedaste vivo y resucitado en la Eucaristía, Señor. Gracias también por toda esta juventud, por todos estos niños que hay presentes, Señor, porque los tienes aquí unidos en tu nombre y en tu palabra. Gracias, Señor. Digámosle todos al Señor, no con nuestros labios, sino con nuestro corazón, orando por las familias, orando por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los enfermos. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas veces nosotros decimos que Dios guarda silencio de frente a nuestras situaciones. De pronto muchas veces tenemos situaciones difíciles, muchas veces de pronto tenemos problemas, dificultades. Y como pareciera que Dios no habla, pareciera que Dios fuera un mudo, y no es así, mis queridos hermanos. El Señor habla, el Señor ha hablado y el Señor sigue hablando. ¿Y cómo nos habla? En los acontecimientos diarios de nuestra vida, y nos habla también muy especial a través de su palabra, palabra que fue escrita en la Sagrada Escritura. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra que Dios coloca todos los días para nuestro alimento, esa palabra que es pan de vida eterna, esa palabra que tiene que llegar hasta cada uno de nosotros. Por eso vamos a decirle a Jesús y al Padre Celestial, que nos regalen a cada uno de nosotros, a mí y a ustedes, queridos televidentes, nos regale el don del Espíritu Santo para poder acoger esta palabra, para poder escucharla con fe. Dispongamos todo nuestro ser para escuchar atentamente.
Lectura del libro de los Números. Una vez estando los israelitas en el desierto, bajó el Señor de la nube, habló con Moisés y tomando parte del espíritu profético que Moisés tenía, se lo dio también a los 70 ancianos que lo ayudarían a gobernar el pueblo. En el primer momento, al posarse sobre ellos el espíritu, cayeron en trance. Se habían quedado en el campamento dos de ese grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido al tabernáculo. Pero el espíritu se posó igualmente sobre ellos y cayeron en trance en el campamento. Un muchacho corrió a decirle a Moisés que Eldad y Medad estaban en trance en el campamento. Josué, hijo de Nun, el que desde joven ayudaba a Moisés, intervino diciéndole: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero él le respondió: tienes demasiado celo por mí. Ojalá le diera el Señor a todos su espíritu y todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Es palabra de Dios. El Espíritu Señor llena la tierra. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel y instruye el ignorante. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu siervo vigila, lo guardamos con cuidado. Quien conoce sus faltas, absuelve de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Oigan esto los ricos, lloren, lamentense por las desgracias que van a venir sobre ustedes. Sus riquezas están podridas, sus trajes se los comen la polilla, su oro y su plata están oxidados, y esa oxidación será una acusación contra ustedes. Devoran sus cuerpos como fuego. Supusieron amontonar riquezas precisamente a la última hora. Escuchen cómo clama el jornal de los trabajadores que segaron sus campos y que ustedes no pagaron. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor. Omnipotente, ustedes han vivido en este mundo entre el lujo y la sensualidad, se han dado gusto y engordado para el día de la matanza, y han condenado y han asesinado al inocente, que es el que no les opone resistencia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día le dijo Juan a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es de nuestro grupo. Pero Jesús le contestó: No se lo prohíban, porque uno que hace un milagro usando mi nombre no puede a continuación hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Y así, el que les dé a ustedes un vaso de agua porque son mis discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Si al contrario, alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale que le pongan al cuello una de esas ruedas de piedra que tienen los molinos y lo echen al mar. Lo mismo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar manco a la vida que con ambas manos ir para el infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar cojo a la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo es el que te hace pecar,
sácatelo. Más vale entrar tuerto al reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Muy amadísimos hermanos, hemos escuchado este mensaje de la palabra de Dios, este 26º domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura, tomada del libro de los Números, el Señor nos está hablando acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu que Yahvé ha enviado al pueblo de Israel. Y Moisés dice que no hay que tener celos bobos, porque el Espíritu se posa sobre el que Él quiere. Es más, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo afirma que el Espíritu da sus dones al que Él quiere. Por eso, las bendiciones que nosotros recibimos del Espíritu Santo no tienen que ser fruto de envidias, ni de rivalidades, ni de egoísmos. Si el Señor, a través del Espíritu, nos ha regalado a nosotros algún don, algún carisma, tenemos que ponerlo al servicio de la Iglesia y tenemos que enriquecerla a ella y ponerlo también al servicio de nuestros hermanos. En la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol Santiago, el Señor hace una invitación muy concreta a ser justos, a ser honrados, a ser honestos. Y hace una exhortación a los ricos, a los que tienen el poder material, a los que tienen el poder del dinero. Y les hace una llamada de atención muy grande el Señor. Atentos con la justicia. Dice la palabra de Dios, cuántas veces los que tienen quieren tener más y no se sacian. Y dice la palabra de Dios, se engordan para el día de la matanza. Mis queridos hermanos, ¿qué nos llevamos nosotros? No nos llevamos absolutamente nada. Por eso, la justicia por encima de todo. Tenemos que ser solidarios. Las riquezas, los bienes materiales, el Señor nos los ha dado, pero para que los pongamos al servicio de todos. Qué triste la injusticia social en la que vive nuestra patria colombiana, y qué triste también la injusticia social en la que vive nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe. Una injusticia social que lleva y que conduce a que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Es más, los ricos cada día son más poquitos y los pobres cada día es una masa más grande. Injusticia social. Por eso estamos llamados a la solidaridad. Y la palabra de Dios pone un ejemplo. Y yo quisiera decirles a ustedes, mis queridos hermanos, no debemos nosotros ser aprovechados por las dificultades de los demás. La palabra de Dios hoy, en la lectura de este libro de Santiago, está poniendo el ejemplo de los jornaleros que tienen que ganar con el sudor de su frente el pan cotidiano. Muchas veces los que contratan, los que tienen sus fincas, los que contratan el jornal, muchas veces son injustos y son aprovechados. ¿Por qué? Porque no dan lo merecido, porque no dan lo que en justicia le toca. Es más, muchos patrones le dicen a sus jornaleros, si usted no lo hace por este precio, hay otro que sí lo puede hacer. ¿Y qué tiene que hacer la pobre gente que no tiene nada? Trabajar por céntimos, trabajar por centavos. Ese es un pecado, lo dice el apóstol Santiago, que clama al cielo. Por eso, mis queridos hermanos, sean justos, no sean tacaños con los pobres, no sean tacaños con sus trabajadores,
Muchas veces el trabajo del campo, el trabajo de los obreros es el más pagado, es el más mal pagado que existe. Y yo me pongo a preguntar, y yo mismo me pregunto, ¿qué seríamos de nosotros en el pueblo sin la yuca, sin el plátano, sin el café, sin el frijol, sin el maíz de nuestros campesinos? ¿Cuántas veces vamos a la galería? Un racimo de plátano que lo llevan por 5.000 pesos, 10.000 pesos, no sé cuánto vale, y nosotros pedimos rebaja hasta que nos lo regalen. Ustedes saben cuánto ha tenido que trabajar un pobre campesino para que ese racimo sea productivo. Fuera de eso tiene que bajarlo y tiene que pagarle al conductor de la ruta para que le lleve el racimo hasta la galería. Y nosotros pedimos rebaja. Pecados que claman al cielo. Los que tienen que pensar en los que no tienen. Qué pesar que la injusticia social se dé. Pero la injusticia social, mis queridos hermanos, no es fruto de Dios. La injusticia social es fruto del egoísmo del hombre, que no nos hace solidarios. Pidámosle al Señor la justicia para el mundo y para nuestros corazones. En el Evangelio, el Señor nos coloca en una circunstancia de frente al pecado. Y el Señor nos dice, es mejor no pecar que irnos nosotros por estar pecando al infierno. Y dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es mejor entrar ciego, tuerto, renco al reino de los cielos y no con todo ir a parar al infierno. Mis queridos hermanos, tenemos una lucha en contra del pecado, en contra del demonio, que es el que pone la tentación a nuestro lado, y tenemos que vencerla. ¿Y cómo tenemos que vencerla? A punta del bien. El Señor nos creó para el bien, para estar en la gracia de Dios. Yo les recomiendo a ustedes, queridos televidentes, en el momento en que pequen, si pecan, rápidamente, velozmente, acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que es el que nos libra de todo pecado, es el que nos purifica y es el que nos devuelve a la paz. Que no vivamos en el pecado, no nos amañemos en el pecado, porque el pecado no trae nada bueno. El pecado nos esclaviza, el pecado nos lleva a la oscuridad, el pecado nos lleva al infierno. Pidámosle al Señor, nos libre de todo mal y nos libre de todo peligro. Así sea. Llegamos hoy con este programa a la culminación de todo este proceso de la iniciación cristiana que hemos venido realizando durante estos programas anteriores. La cima, el culmen de la vida cristiana y también de la iniciación cristiana es el sacramento de la Eucaristía. Este sublime sacramento que contiene la presencia real de Jesucristo en su cuerpo, alma y divinidad. Por eso, después de habernos insertado en el pueblo de Dios a través del sacramento del bautismo, después de haber madurado nuestra fe y de habernos convertido en soldados de Cristo a través del sacramento de la confirmación, nosotros los cristianos católicos nos alimentamos con un alimento espiritual, el maná bajado del cielo, sacramento de la Eucaristía. Este programa, tercer programa del ciclo de la iniciación cristiana, vamos a dedicarlo al sacramento de la Eucaristía, sacramento que tiene que ser centro de la vida de todo católico. ¿Por qué? Porque ahí en el sacramento de la Eucaristía el Señor alimenta a todos los fieles. Estamos hoy con una hermana nuestra, Adriana. Ella camina en el proceso de nueva evangelización en la parte del campo y yo quiero que ella comparta con nosotros, con el programa A los pies de Nuestra Señora y con ustedes, queridos televidentes, la experiencia
que ella está teniendo en su vida de Eucaristía. Cómo se nutre ella, cómo se alimenta, qué amor tiene ella para la Eucaristía. Bienvenida, Adriana, al programa A los pies de Nuestra Señora. Muchas gracias, Padre, por haberme invitado a compartir con nuestros hermanos. Quiero que usted nos narre, que usted nos cuente qué significa para su vida la Eucaristía, lo que nosotros comúnmente llamamos la Santa Misa. ¿Qué significa para usted? Para mí la Eucaristía significa algo máximo, Padre, para nosotros, como todos cristianos, católicos, y en el proceso, en el caminar, ha sido una experiencia grata, algo que el Señor me regala y que yo lo acepto en mi vida, que se me da para alimentarme, para guiarme y seguir este caminar en el proceso. Gracias a Dios. ¿Cómo es su vivencia? ¿Cómo vive usted la Eucaristía? ¿Cómo es su participación? ¿Qué siente usted cuando puede participar de este sublime sacramento aquí en su vereda de las Brisas o allá en el pueblo, en el templo parroquial? Una alegría inmensa. Siento un amor más a Dios, porque lo tengo, porque lo disfruto, porque está dentro de mí. Ese amor me conlleva al caminar aquí en mi vereda, al compartir con mis hermanos, porque todos somos uno, y en el banquete principal. Usted me hacía ahora que estábamos hablando un reclamo. Hace mucho tiempo que no van a mi vereda a celebrar la Eucaristía. Me hace falta, como que la extrañan. ¿Eso también sucede con su comunidad o es solamente usted? No, somos todos en comunidad. Personalmente, primero que todo yo la siento y ellos como comunidad me dicen: Adrianita, la Eucaristía la necesitamos presente en nuestra vereda. Entonces uno va y lleva como esa inquietud, y gracias a Dios ustedes, los padres, los sacerdotes, nos la vienen y nos la comparten acá a todos. ¿Qué es lo que a usted le parece más bonito, más hermoso del santo sacrificio de la Eucaristía? Cuando se me presenta, cuando está ahí, cuando se me manifiesta esa transfiguración, ese momento tan excelente donde todos de rodillas nos postramos ante Él. La máxima expresión, mejor dicho, el milagro máximo. No hay palabras para explicarlo, simplemente lo siento dentro de mi corazón. ¿Qué mensaje le da usted a los televidentes de este programa A los pies de Nuestra Señora en torno al sacramento de la Eucaristía? Pues, queridos hermanos, a invitarlos a que se acerquen a ese banquete principal que es nuestro Señor, que Él nos está esperando a cada uno de nosotros. Vamos a vivirlo personalmente, ese encuentro, y comunitario también. Entonces, no desaprovechen esa oportunidad de alimentarse, queridos hermanos. Como nos alimentamos corporalmente, también tenemos que alimentarnos espiritualmente para seguir este caminar. Síganlo y verá que no se van a arrepentir. Muy queridos hermanos, ustedes, los del pueblo, que muchas veces tenemos la oportunidad y tenemos todos los días 2 Eucaristías, una a las 6:30 de la mañana, otra a las 7 de la noche, y es triste ver muy poquitas personas para una comunidad tan grande. Qué bueno que ustedes, los del pueblo, aprovechen este gran milagro y este gran tesoro de la Eucaristía. Cuando yo voy al campo, los campesinos me edifican, porque tienen que caminar valles, montañas, caminos, trochas, media hora, 1 hora, muchos hasta 2 horas, lloviendo o haciendo sol, para llegar a la celebración de la Eucaristía. Y no llegan amargados, y no llegan cansados, llegan con una alegría inmensa porque van a encontrarse con Jesús. Aquí en el pueblo lo tienen todo, no es sino caminar 3 pasitos y ya llegan al templo para la Eucaristía. Muchas veces desperdiciamos el don de Dios. Vamos a mirar ahora este documental que nos va a enseñar
lo que es la Eucaristía y que nos va a invitar también a todos nosotros a enamorarnos de este sublime sacramento que es fuente y culmen de la vida cristiana. Sacramento de la Eucaristía. Partes de la presentación. Primera, histórica. Segunda, dogmática. Tercera, litúrgica. Cuarta, pastoral. Primera parte. Historia. Eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los primeros cristianos la llamaban la cena del Señor o la fracción del pan. Nosotros preferimos llamarla Eucaristía, que significa acción de gracias. Se puede tratar de definir la Eucaristía con una de las aclamaciones después de la consagración que dice: anunciamos, Señor, tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. La Eucaristía Jesús. es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. En el Antiguo Testamento, se ofrecían en Israel, todos los días eucaristías o sacrificios para dar gracias. La primera Eucaristía la ofreció Abel, el cual según las Sagradas Escrituras, ofrecía a Dios los primogénitos de su rebaño, y el Señor quedó muy agradado con esta ofrenda. Después Noé, cuando salió del arca, ofreció a Dios sacrificios de todos los animales útiles que tenía, y Dios quedó muy satisfecho por este sacrificio, y le prometió que nunca jamás volvería a entrar otro diluvio, como encontramos en el libro del Génesis capítulo 8. Más tarde, Abraham, cuando venció a los reyes enemigos, ofreció a Dios por medio del sacerdote Melquisedec, la 10ª parte de todo lo que había obtenido. Melquisedec ofreció por él un sacrificio de pan y vino, y Dios se le apareció y le dijo lo siguiente, que encontramos en el libro del Génesis capítulo 15. Abraham, yo seré para ti un escudo protector, y tu premio será muy grande. Por orden de Moisés, según el libro del Éxodo capítulo 29, versículo 39, el pueblo de Israel debía ofrecer a Dios todos los días 2 corderos en sacrificio, uno por la mañana y otro por la tarde. Moisés mandó en Éxodo 29, 42 lo siguiente: este sacrificio será perpetuo, de generación en generación. Por eso en el templo de Jerusalén, todos los días, cada mañana y cada tarde, se ofrecía un cordero en sacrificio a Dios.
Esta era la Eucaristía de los israelitas. Su sacrificio era para dar gracias a Dios, pedirle perdón por sus pecados y rogarle que les concediera su ayuda. Además, cada año en la fiesta de la Pascua cada familia ofrecía un cordero en sacrificio. Hubo años en que sacrificaron muchísimos corderos y un año cuando los judíos se preparaban a celebrar la fiesta de Pascua, fue sacrificado el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Todas las Eucaristías o sacrificios para dar gracias que hacían los israelitas, han quedado sustituidas y perfectamente reemplazadas por la Santa Misa. En la misa, ofrecemos el Cordero de Dios, manso, inocente, sin mancha, que fue sacrificado para borrar nuestros pecados. Ahora se cumple lo que dijo el profeta. Desde donde sale el sol hasta el ocaso, se ofrecerá a Dios un sacrificio inmaculado y santo. Ya no se ofrece solamente cada mañana y cada tarde un cordero, sino que en los miles de templos del mundo, centenares de sacerdotes católicos ofrecen cada día el Cordero de Dios, en sacrificio de acción de gracias, y para obtener perdón del Señor, y los favores que necesitamos. Segunda parte. Dogma. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio se realiza en la misa. Este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido inmolado de manera no cruenta. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia. El Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es precedida por un presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1370 dice que, a la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María, y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como el pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor, que celebramos en la Eucaristía. De la misa y en la persona del mismo, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas.
mediante la conversión del pan y del vino, en su cuerpo y en su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así San Juan Crisóstomo declara que y San Ambrosio dice respecto a esta conversión. Por la consagración del pan y del vino, se opera el cambio de toda la substancia del pan, en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino, en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies, y todo entero, en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. En el capítulo 13, versículos 1 al 17 del Evangelio de San Juan, encontramos que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo, para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún: dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. El paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena, y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia, en la gloria del reino. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, lo encontramos en 1 Corintios 11:26. No exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice, como encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 46. Escuchemos. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos.
Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice en el Evangelio de San Juan: El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo, y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana, necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión, es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos, es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo, sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos, y preservarnos de nuestros futuros pecados. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de las fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas, y de arraigarnos en Él. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuando más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él, por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales, esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía, es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Tercera parte. Liturgia. Encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1348, lo siguiente: todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera.
los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero, cuyo amén manifiesta su participación. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, palabra de Dios, y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, como encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1, 2. La presentación de las ofrendas, es decir, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote, en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo, y en su sangre. La acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole con acción de gracia lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante de la Iglesia celestial. Los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de gracias y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias.
responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Escuchemos lo que dice San Pablo cuando exhorta a un examen de conciencia. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con una fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía, que los fieles, con las debidas disposiciones, comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote el mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, los problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús. O más bien, cuando salimos de misa, criticamos a uno o al otro de cómo estaba vestido o esto o aquello. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores. Y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir, confieso que soy pecador y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús, es la obra y el don de Cristo presente allí, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida. Invito a todos a vivir la Eucaristía con espíritu de fe y oración, sabiendo que quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre tendrá la vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá
sed. Nadie viene a mí si el Padre no... Seguimos avanzando en esta campaña de solidaridad con nuestro hermano José de la vereda Barquetas. Yo quiero agradecer inmensamente de corazón a todas las personas, a todas las familias, a las comunidades del proceso de nueva evangelización que generosamente se siguen vinculando a esta campaña. Dios mediante, dentro de 1 mes y medio, 2 meses, yo sé y confío en Dios y a la generosidad de todos ustedes, vamos a comenzar los trabajos en este lugar, en esta casita, para mejorar esta habitación. Yo los invito para que miren las imágenes donde vamos a construir esta habitación solidaria y donde todos ustedes, con el granito de arena, han aportado para que esta familia se dignifique, para que esta familia viva mejor, para que esta familia tenga un poco más de comodidad. Dios les pague, que el Señor les bendiga y sigan siendo solidarios. Yo sigo recibiendo todos los aportes, todo lo que nos quieran dar sirve para esta familia. Entonces espero que se sigan sumando a esta campaña de solidaridad en beneficio de don José. Se ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de este programa, de este sábado, porque nos esperan muchos más a los pies de Nuestra Señora. Yo quiero agradecerles inmensamente por la oportunidad que me brindan a mí, que le brindan también a la parroquia, que le brindan a Dios, que le brindan a la Santísima Virgen María, de poder llegar cada 8 días los sábados a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridas familias, queridos televidentes. Los espero nuevamente para dentro de 8 días, compartir nuevamente esta experiencia de Dios a través de la televisión. Quiero darle gracias a Dios porque nos permite encontrarnos a través de este canal. Quiero darle gracias a Dios por todas las personas que hacen posible este programa, también detrás de cámaras. Dios les ha de bendecir absolutamente a todos. A todos ustedes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo sábado. A los pies de Nuestra Señora.